Hola a todos, mis queridas almas curiosas y fervientes fans de Kan-Yaman. Qué alegría inmensa, casi efervescente, tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rincón digital, ese santuario donde desentrañamos los misterios, las pasiones y las emociones que nos traen nuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos míos, nos encontramos ante una noticia que ha puesto a palpitar a miles, millones de corazones. Una noticia que veníamos anhelando con una impaciencia casi palpable, y que finalmente, bendita sea la fortuna, ha salido a la luz. Prepárense porque la cuenta atrás para el gran, anhelado y espectacular regreso de Kan-Yaman ha iniciado oficialmente. Sí, han escuchado bien. El ídolo turco, el hombre que ha conquistado el mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y, seamos sinceros hasta la médula, con esa mirada que derrite hasta el hielo más gélido, está a punto de volver a acaparar nuestros sentidos, a ocupar nuestras pantallas y, por qué no decirlo, nuestros sueños. Y nosotros, por supuesto, seremos los primeros en desgranar cada uno de los detalles, en ofrecerles el análisis más minucioso y en celebrar cada instante de este esperado acontecimiento. Si aún por un extraño y lamentable desliz cósmico, no se han suscrito a este canal que tanto aman y que tanto los ama, los invito encarecidamente con la más cordial de las invitaciones, a que lo hagan ahora mismo. Denle a esa campanita que suena como música celestial para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestras primicias, de esa información que fluye como el caudal de un río imparable y que siempre, siempre nos lleva hasta la fuente más pura. Como fielmente saben, Kan-Yaman ha estado un tiempo alejado de los focos, de las alfombras rojas, de ese torbellino mediático que lo rodea, dedicándose a proyectos personales, a quizás, quién sabe, a recargar energías en un retiro estratégico para este nuevo capítulo que está a punto de desplegarse ante nuestros ojos. Y es precisamente esa pausa, esa especulativa incertidumbre que ha rodeado su ausencia, la que ha alimentado aún más las expectativas, las esperanzas, las teorías más descabelladas y las más sensatas. ¿Qué estará tramando el genio? ¿Será una nueva serie que nos deje sin aliento, que nos haga pasar noches en vela, que nos haga cuestionar la realidad? ¿Un proyecto cinematográfico ambicioso que marque un antes y un después no solo en su carrera, sino en la historia del cine? ¿O quizás algo completamente inesperado, una faceta artística insospechada que nos sorprenderá a todos, descolocándonos y maravillándonos a partes iguales? La verdad es que la expectación era máxima, rozaba lo insoportable, lo delicioso. Cada aparición suya en redes sociales, por fugaz que fuera, cada rumor, por pequeño que pareciera, cada entrevista de alguien cercano a él, incluso de su peluquero o su entrenador, era analizado al milímetro, diseccionado, interpretado como un texto sagrado. Y ahora, por fin, después de una espera que pareció eterna, tenemos una fecha. Una fecha que no es solo un número en el calendario, sino que se convierte en el punto de partida de una marea de emociones, de una explosión de anticipación, de un sinfín de sensaciones que ya empiezan a desbordarse. Y es que Kan-Yaman no es solo un actor, es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza, un huracán de talento y carisma que arrasa por donde pasa. Su paso por producciones que ya son legendarias como Erkencikus, con esa química explosiva y esa frescura inigualable, o Dolunay, donde demostró una profundidad emocional que conmovió a millones, lo catapultó a una fama internacional de proporciones épicas. Se convirtió en un rostro reconocido, adorado y admirado en cada rincón de Europa, en cada país de Latinoamérica, en Asia, en África, en todo el mundo. Su manera de interpretar, esa intensidad que transmite en cada escena, esa energía eléctrica que impregna la pantalla, esa conexión visceral que logra establecer con el público, que nos hace sentir parte de la historia, lo han hecho merecedor de un lugar privilegiado, un trono dorado, en nuestros corazones. Y no podemos ni debemos olvidar su faceta más allá de las cámaras, esa persona maravillosa que se esconde detrás del personaje. Su compromiso inquebrantable con causas sociales que mueven el mundo, su amor por el deporte que refleja disciplina y pasión, su personalidad arrolladora que irradia luz y alegría, todo ello contribuye a crear esa aura de estrella inalcanzable, casi mítica, pero a la vez tan cercana, tan terrenal, que tanto nos cautiva, que nos hace sentir que, a pesar de su grandeza, podemos tocarlo. Ahora, sobre esta gran noticia de su regreso, ¿qué podemos esperar? Si bien los detalles concretos aún se manejan con la discreción propia de un secreto de Estado, la confirmación de que la cuenta atrás ha comenzado nos asegura, nos garantiza, que algo grande, algo monumental, algo que cambiará el panorama, se está gestando en las sombras, esperando el momento perfecto para irrumpir. Se rumorea fuertemente con una insistencia que casi se convierte en certeza, que este regreso podría estar ligado a un proyecto de gran envergadura internacional,
una producción que lo lleve a explorar territorios inexplorados, a sumergirse en nuevos géneros o a enfrentarse a personajes aún más complejos y desafiantes de lo que ya nos tiene acostumbrados. Imaginen por un instante a Kanyaman en un thriller de espionaje que te mantenga al borde del asiento, desentrañando intrigas internacionales con su mirada penetrante. O en un drama histórico épico, donde encarne a un personaje que desafíe las convenciones y las injusticias de su tiempo. O incluso, ¿por qué no soñar?, en una comedia hilarante que aproveche al máximo su innegable chispa, su sentido del humor y su capacidad para hacer reír a carcajadas. Las posibilidades son infinitas, tan vastas como el universo, y cada una de ellas, cada escenario que nuestra imaginación dibuja, suena increíblemente prometedora. Lo que sí podemos asegurar con la convicción de quien conoce el trabajo y la dedicación de un artista excepcional, basándonos en su trayectoria impecable y en la calidad intrínseca de los proyectos en los que ha participado, es que no nos defraudará. Kanyaman es un profesional dedicado hasta la médula, un artista que se entrega por completo, alma y cuerpo, a sus personajes, que los hace suyos, que les insufla vida de una manera que pocos pueden lograr. Y este regreso, este nuevo capítulo, no será la excepción. Probablemente veremos de nuevo esa intensidad que lo caracteriza, esa capacidad innata para transmitir emociones profundas, complejas, a veces contradictorias, con una sola mirada, con un simple gesto. Y por supuesto esa presencia escénica, ese magnetismo que lo hace inolvidable, que llena la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria. La forma en que se ha anunciado este regreso también es digna de un análisis detallado, de un estudio profundo. No ha sido un simple anuncio o una declaración formal, ha sido un preludio, una provocación sutil pero efectiva, un juego de ajedrez mediático que ha encendido aún más la chispa de la curiosidad, que ha avivado las llamas de la expectación. La cuenta atrás ha iniciado, nos dicen. Esto sugiere un evento escalonado, una serie de pistas, de migas de pan digitales, de revelaciones graduales que irán construyendo la expectación, que tejerán una tela de araña de anticipación hasta el día del gran estreno, del momento cumbre. Es como un juego de detectives, un enigma fascinante, donde cada anuncio es una pieza más del intrincado rompecabezas que nos acerca a la imagen completa, a la verdad. Y nosotros, como sus seguidores más fieles, como detectives incansables, estamos encantados de participar en este juego, de desentrañar cada pista. Nos encanta analizar cada detalle, cada sombra, cada palabra, cada silencio, para intentar adivinar lo que nos espera, para prepararnos para la magnitud de lo que está por venir. Es importante recordar y subrayar con mayúsculas que Kanyaman ha demostrado una versatilidad asombrosa. Si bien muchos de nosotros lo conocimos y nos enamoramos por sus roles románticos, por sus papeles de galán que hacían suspirar a una generación, su interés por explorar diferentes facetas de la actuación, por desnudarse emocionalmente en personajes más complejos, es más que evidente. Ha mencionado en numerosas ocasiones, en entrevistas sinceras y profundas, su deseo de interpretar personajes más desafiantes, que le permitan crecer como artista, que lo saquen de su zona de confort y que muestren al público su vasto y aún en gran parte desconocido abanico de talentos. Este regreso podría ser precisamente la oportunidad perfecta para dar ese salto cuántico, para demostrar que va mucho más allá de la imagen que lo catapultó a la fama, que es un camaleón artístico capaz de transformarse y de sorprendernos continuamente. Además de la intriga sobre el tipo de proyecto, también hay mucha especulación, mucha conversación entre los fans, sobre dónde se desarrollará esta nueva aventura. Seguirá apostando por producciones turcas de gran calidad, que ya han demostrado su alcance global y su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo, con su narrativa intensa y sus paisajes deslumbrantes. O se lanzará de lleno con valentía y audacia a producciones internacionales, colaborando con grandes nombres de la industria cinematográfica y televisiva de Hollywood o Europa, enfrentándose a desafíos de producción y a estéticas diferentes. Ambas opciones serían emocionantes, cada una a su manera, ya que significarían exponer su talento a nuevas audiencias, a nuevos mercados, a diferentes culturas y, sobre todo, a enfrentarse a diferentes desafíos creativos que lo impulsen aún más. La comunidad de fans de Kanyaman es, sin lugar a dudas, una de las más apasionadas, leales y vibrantes que existen en el panorama del entretenimiento global. Desde el mismo instante en que se conoció la noticia de su regreso, las redes sociales se inundaron de un torrente de mensajes de apoyo, de memes ingeniosos, de teorías creativas, de especulaciones emocionadas y de pura y simple alegría desbordante. Es un reflejo palpable del impacto profundo que ha tenido en la vida de tantas personas, de la conexión genuina y auténtica que ha logrado crear con su público, que lo ve no solo como un actor, sino como una fuente de inspiración y de felicidad.
Este regreso no es solo un acontecimiento importante para él, sino para todos nosotros que lo seguimos, lo admiramos y lo amamos. Es una celebración colectiva de su talento y de su regreso al ruedo. Y hablando de su conexión vital con el público, Can Yaman siempre ha sido un modelo a seguir en cuanto a comunicación digital. Ha sido extraordinariamente activo en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida, mostrando su día a día, sus entrenamientos, sus viajes, sus momentos de ocio y manteniendo un diálogo constante, una conversación fluida y honesta con sus seguidores. Esto ha sido fundamental, crucial, para mantener viva la llama de la expectación durante su pausa, para hacernos sentir cerca a pesar de la distancia. Sus publicaciones, incluso las más sencillas, las más cotidianas, se convertían en noticia, y cada interacción, cada like, cada comentario, era analizado con lupa por la legión de fans. Ahora que el regreso está confirmado, que la cuenta atrás ha comenzado, podemos esperar, con total seguridad, que esta comunicación se intensifique, que nos vaya dando pequeñas dosis de información, manteniendo la intriga pero también, y esto es lo más importante, la cercanía, esa sensación de que sigue siendo uno de los nuestros. El tema de su regreso también abre la puerta a un sinfín de posibilidades fascinantes, a un abanico de escenarios excitantes, como son las posibles colaboraciones con otros actores y directores de renombre, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Con quién le gustaría trabajar? ¿Qué tipo de dinámicas, qué explosiones de talento crearía en pantalla con otros intérpretes consagrados? ¿Qué visiones artísticas compartiría con directores de prestigio que puedan sacar lo mejor de él? Estas son preguntas que sin duda pasarán por la mente de la inmensa mayoría de los fans, alimentando la imaginación y la expectación. La posibilidad de ver a Can Yaman interactuando con estrellas consolidadas de la industria es un pensamiento increíblemente atractivo, y podría dar lugar a escenas memorables, a momentos que pasen a la historia del entretenimiento. Es fascinante, verdaderamente fascinante pensar en el proceso de creación que hay detrás de un proyecto de esta magnitud, de esta envergadura. La elección minuciosa del guión, que debe ser atrapante e innovador, la formación del elenco, que debe complementarlo a la perfección, la dirección artística, que debe ser visionaria y audaz, la puesta en escena, que debe ser impactante y evocadora, todo ello converge, se une para dar vida a una historia que esperamos con todo nuestro ser, que nos emocione, que nos inspire, que nos entretenga y que nos haga vibrar. Y con Can Yaman al frente liderando el elenco, la garantía de calidad, de compromiso y de excelencia está casi asegurada. Su dedicación a la perfección, su exigencia consigo mismo, es algo que siempre ha destacado y que lo ha llevado a la cima. Ahora, para quienes quizás por alguna razón insondable no estén tan familiarizados con Can Yaman, permítanme decirles, con la más profunda convicción, que estamos hablando de un artista que no solo posee un gran talento interpretativo, una capacidad para meterse en la piel de sus personajes que es digna de admiración, sino también una presencia escénica que hipnotiza, que atrapa, que te obliga a mirar, a escuchar, a sentir. Su capacidad para transmitir emociones complejas, ya sea alegría desbordante, tristeza profunda, pasión ardiente o desolación absoluta, es simplemente asombrosa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra parece cuidadosamente elaborada, pensada para impactar al espectador, para llegar a lo más hondo de su ser. Es un intérprete que logra que te involucres con sus personajes, que te pongas en su lugar, que sientas lo que ellos sienten, que vivas sus alegrías y sus penas como si fueran las tuyas propias. Este regreso es, sin ninguna duda, un hito trascendental en su carrera, un punto de inflexión clave. Representa una nueva etapa, una oportunidad dorada para reinventarse, para explorar nuevos caminos creativos y para seguir expandiendo los límites de su arte, para demostrar la amplitud de su talento. Y como espectadores, como fans incondicionales, tenemos el inmenso privilegio de ser testigos de este proceso, de acompañarlo en esta nueva aventura. Estamos ante la posibilidad de ver algo completamente nuevo, algo fresco, algo que quizás nos sorprenda gratamente y nos demuestre, una vez más, que Can Yaman tiene mucho más que ofrecer de lo que ya nos ha dado, que su potencial es ilimitado. La fecha exacta de su regreso, aunque aún envuelta en cierto misterio, como un velo seductor que aumenta el deseo, es la confirmación fehaciente de que la espera, esa larga y a veces agónica espera, ha valido la pena. Es la señal inequívoca de que algo grande, algo espectacular, algo que reavivará la pasión de sus fans más acérrimos y atraerá a nuevas audiencias con su magnetismo, está a punto de suceder. Es la promesa de historias cautivadoras que nos atraparán desde el primer minuto, de actuaciones memorables que quedarán grabadas en nuestra memoria, y por supuesto, de ese carisma inconfundible, esa energía arrolladora, que lo caracteriza y que lo ha convertido en el ídolo que es hoy.
En resumen, mis queridos amigos, la noticia es oficial, emocionante y absolutamente fabulosa. Kan-Yaman está de regreso. La cuenta atrás ha comenzado, y aunque los detalles específicos aún se irán revelando poco a poco, como un regalo que se desenvuelve lentamente, lo que es seguro, lo que es una certeza absoluta, es que será un evento que no podemos, bajo ninguna circunstancia, perdernos. Prepárense, abróchense los cinturones, porque están a punto de ser cautivados, una vez más, por este talentoso actor turco que ha conquistado corazones, mentes y almas en todo el planeta. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí, acompañándome en esta emocionante revelación, compartiendo conmigo esta alegría desbordante. Me encantaría, sinceramente, saber qué esperan ustedes de este gran regreso. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Con quién les gustaría que colaborara? ¿Qué personaje creen que sería perfecto para él en esta nueva etapa? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que los leo con muchísima atención, los devoro con pasión y me encanta interactuar con ustedes, debatir, soñar juntos. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante, tan lleno de energía, como a mí, no olviden darle un gigante, un efusivo me gusta. Compartan esta noticia con todos los fans de Kan-Yaman que conozcan, con sus amigos, con sus familiares, para que nadie se pierda este momento histórico. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita que suena tan dulce, para estar siempre al día con todas nuestras novedades, con todas nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más emociones y más descubrimientos fascinantes. Hasta pronto, mis queridos cómplices de la curiosidad.